de la emancipación. Las etapas de la emancipación se va a dar, obviamente, viendo lo que nosotros vamos a conocer como algunos datos importantes de lo que se da en tiempos antiguos, ¿no? Si vemos aquí en la parte de donde dice etapa antigua, etapa colonial, etapa republicana, algunos lo conocen desde la independencia en adelante, la república, entonces algunos también lo conocen la etapa prehispánica, ¿ya? Otros conocen la etapa de la, digamos, propiamente del virreinato, si lo conocen, ¿no? De la invasión, ¿ya? Entonces, y finalmente ya una etapa de república, de independencia. Entonces, de la etapa prehispánica, esa parte no lo vamos a tocar ahora, tampoco la etapa del tema del virreinato por completo. Lo que vamos a hablar es una etapa de la emancipación que es al final, ¿ya? La etapa de la emancipación que es al final de una etapa del virreinato, esa etapa de la conquista, de esa invasión. Ya al final de esa etapa hay una lucha por la independencia. Entonces esa lucha de la independencia, esa es la que se conoce como la emancipación. Y esa termina, obviamente, cuando se va a dar la independencia propiamente, ¿no? Y muchos sitúan el 9 de diciembre del año 1824, la gran mayoría, aunque algunos historiadores consideran todavía hasta la etapa del año 1825, cuando finalmente estos realistas finalmente terminan, digamos, desalojando todo lo que es el Alto Perú, ¿no? Algunos consideran hasta esa etapa todavía. Entonces, esa es la etapa de la emancipación, ya conocemos al final de la época colonial. Entonces, ¿qué es entonces el concepto de esta etapa? Podríamos ver, ¿no? Fue un periodo de nuestra historia durante el cual los peruanos lucharon por emanciparse del dominio, liberarse, ¿no? De ese camino, ¿no? Hacia conseguir la independencia. Y aquí podemos ver los grupos que se unieron en cierta manera bajo sus propios intereses, uno por intereses más económicos, otros más por el sentido de libertad, de no ser explotados, discriminados. Entonces, en ese sentido, aquí tendríamos dos grupos que se van a unir. Por un lado, los criollos, ya que fueron afectados en cierta manera por las reformas borbónicas, también tienen intereses políticos, económicos, y más que nada su lucha va en ese sentido, político, económico. Por otro lado, tenemos el grupo de lo que se va a llamar las rebeliones indígenas, y no solamente del Perú, estaríamos hablando del Alto Perú, estaríamos hablando en parte de lo que salió en Argentina, en Venezuela, en Colombia, o sea, la Gran Colombia propiamente que era. Entonces, ese es el grupo que se van a unir ya en diferentes lugares bajo la lucha. Ahora, cuando nosotros nos centramos en el Perú, tendríamos que situarnos propiamente en las batallas que se han desarrollado ya en el Perú, sin desconocer las luchas que se han ido dando en otros lugares también. Entonces, para esto tenemos ya aquí la imagen de Juan Santos Atahualpa, por un lado, ¿no? Ya claro que otro personaje muy importante para nosotros sería Tupac Amaru II. Entonces, ¿cuál era el sentido de estos indígenas, el sentido de los incas? Todo el detalle era el sometimiento, la explotación, discriminación que ellos sufrían, trabajo de la mitad, ya bastante el obraje, el trabajo en las minas, y una de las luchas importantes que no pudiéramos quedar o dejar ajeno era su carácter mesiánico. ¿Qué era el carácter mesiánico? Por un lado, la implantación que se había ido de los franciscanos y otros más que habían creado bastante fortaleza, sobre todo en la selva central, ¿ya? Y la lucha que estaban teniendo los mismos oriundos incas por sus formas de que sus creencias, sus dioses estaban siendo eliminados y les habían traído un nuevo modelo, ¿no? Les habían presentado a Adán, les habían presentado la Biblia, les habían presentado otro sistema y no al que estaban acostumbrados, ¿no? A adorar a la Pachamama, al Sol, al Inti. Entonces había una diferencia ya que ellos no estaban de acuerdo. Entonces, todos esos inconvenientes que ellos tenían bajo los obrajes, bajo la muerte de Tupac Amaru I, y así, ¿no?
bajo las luchas de que también había intelectuales como con los comentarios reales. Entonces, todo ese sentido hace de que ellos van a luchar buscando la independencia. Eso sería de manera interna. Los, las causas externas también apoyaron, influenciaron. ¿Y en qué sentido fue? Entonces, por un lado vamos a ver la parte interna, todavía nos vamos a centrar en esta parte y después vemos la parte externa. Ya, cuando dice externa me estoy refiriendo a qué estamos haciendo en el mundo entero para que también ayude y se dé, digamos, la victoria de esta emancipación, de esta lucha en busca de la libertad, en busca de la independencia. Entonces, esta lucha, perdón, ya tiene mucho más su auge de comienzos con la rebelión de Túpac Amaru II. Por eso él se le considera un gran hombre ya en esta historia. Entonces, de ahí ya va a haber los próceres de la independencia y otros más. Entonces, esta lucha de la rebelión de Túpac Amaru II, desde Cusco, Puno y así sucesivamente que va a llegar hasta el Alto Perú, entonces va a haber un sinfín de luchas de tal manera de que va a haber muchos héroes. Y propiamente él es uno de los grandes héroes que se dice que fue, obviamente luchó, mató al corregidor Arriaga y posteriormente él también va a ser ejecutado. En la cronología que nosotros podríamos entender, dice la historia, desde el 80 hasta, digamos, la liberación o digamos, la independencia, que también se le conoce de esa manera, del Alto Perú, de la actual Bolivia, entonces estaríamos hablando de un promedio de 45 años. Si tomáramos hasta el año 1824, ya donde hay una rendición el Real Felipe, o también podríamos ver los realistas ya firmando la capitulación de Ayacucho, entonces tal vez ya serían 44 años, ¿no? En ese sentido. Entonces, vemos datos, ahora sí, los factores importantes, tanto internos y externos. Si por un lado los internos eran lo que decían, ¿no?, los burgueses, sobre todo estos criollos más que nada, antes de hablar de burgueses sería criollos, estos criollos ya que estuvieron en factores económicos, políticos, todo, estas personas ven afectados de los cuales ellos también no están de acuerdo con este modelo. Mientras que los factores externos van a ser bastante fuertes. Uno de los factores más importantes va a ser la Revolución Francesa. ¿Y por qué no decir la independencia de las 13 colonias? Entonces, la independencia de las 13 colonias, la Revolución Francesa, la invasión de Napoleón a España, digamos, el derrocamiento de algunas otras, de otros, digamos, como Portugal también, ¿no?, que ha sufrido. Entonces, todas estas bajas hace para que América, en cierta manera, tenga mayor fuerza. O dicho de otra manera, los realistas, y está hablando de los españoles, pierdan fuerza ante esta lucha que va a haber, ¿no?, de las corrientes libertadoras. Entonces, otro lo que apoyó va a ser, ¿no?, la famosa ilustración, las famosas revoluciones industriales. ¿Ya? Todos estos aspectos, de una u otra manera, han apoyado para que se pueda dar todos estos aspectos de lo que ya la emancipación y finalmente va a terminar en la independencia de América Latina. Entonces, estos aspectos o factores internos y externos lo vamos a ver un poco detallado. En los factores internos se veía la mala administración, ¿ya?, el desprestigio del antiguo régimen. Eso sería en cuestión del factor político, ¿no?, una mala administración. Ya tanto que ellos van a cambiar de corregidores, van a cambiar a intendencias, o de corregimientos a intendencias, ¿no?, para poder controlar más toda la parte económica, lo que hacen ellos. Mientras que en los factores sociales vamos a ver la explotación de los indios en las mitas, el régimen de los privilegiados, ya, de los españoles, ya más, obviamente los nacionales no son privilegiados, o en su gran mayoría, a excepción de los curacas, que se podría dar un grupo. En el factor económico, ¿ya?, la burguesía busca la implantación del libre comercio. En esa implantación del libre comercio van a tratar no solamente de llegar españoles, por eso se dice que llegaron otros grupos también, ¿no?, franceses, ingleses, portugueses, que estuvieron en América. Entonces, un dato importante sería cuando ellos van a llegar, cómo entre los portugueses y los españoles inicialmente se van repartiendo lo que es América y después van a llegar franceses e ingleses, ¿no?, que también lo vemos posterior. En los factores culturales,
El conocimiento de la realidad del país, ¿ya? El movimiento de la revalorización de las ideas y todo lo demás que se va a dar a través de algunos criollos, algunos mestizos que también se van a sumar todo eso. Entonces, todos esos factores va a ser, ¿ya? Y una ano, y de ahí ya podríamos hablar, ¿no? Toribio Rey de Mendoza, más adelante ya podríamos estar hablando de otros como el Inca Garcilaso de la Vega y así. Un sinfín de personajes que van a, en cierta manera, apoyar bajo y conocidos como precursores. Entonces, mientras que los factores internos son propiamente dentro de nosotros mismos, los factores externos también ayudaron mucho. Uno de los factores más importantes en el factor externo, como lo vamos a repetir, sería la independencia de las 13 colonias o conocido como los Estados Unidos, que inicia en una gran lucha del año 1776, cuando se conoce como la independencia, 4 de julio, y va a ir terminando ya sentado sus bases de independencia en el año 1783. Mientras ese factor apoya bastante, no podemos tampoco dejar de lado las invasiones napoleónicas que hizo y de tal manera que había las monarquías austriacas, prusianas, inglesas, españolas van a perder fuerza, por lo menos la francesa también. Entonces hay un nuevo modelo, entonces el absolutismo y ese poderío va a empezar a tener decadencias. Entonces, la Revolución Francesa acaba con el antiguo régimen y declara al hombre y al ciudadano, o digamos, revalorando la declaración de los derechos fundamentales del hombre, ¿no? Del ser humano. En la invasión española, napoleónica, podríamos enfatizar directamente que ellos invadieron España, ya que eso, digamos, literalmente hace que los realistas pierdan fuerza aquí en América. Y ese factor apoyó bastante también a la emancipación. Otro de los puntos importantes, no menos importantes sería, pero también muy buenos, es la revolución industrial. Entonces, aquí vamos a ver el empleo de las máquinas, el aumento de la producción y digamos, nuevas formas de búsquedas de comercio. Entonces, todas estas formas también, en cierta manera, había ido, digamos, viendo los modelos, sobre todo ya cuando llega Bolívar, llega San Martín, son, digamos, los personajes más principales de las corrientes libertadoras, ellos ya habían visto de este modelo, y habían, digamos, palpado de muy cerca de estos modelos, ¿no? Otro punto que podamos saber es, ¿no? Aquí, es, mientras que la fase peruana va a tener digamos, a, a grandes héroes, ya como la rebelión de Juan Santos Atahualpa, Tupac Amaru II, Antonio de Sela, los hermanos Angulo, podríamos hablar de Tupac Katari y así, un sinfín de personajes que había rebeliones en muchos lugares, no menos también poder decirlo que hubo grandes ilustres que tal vez no participaron de estas rebeliones, pero sí aportaron mucho con sus ideas, ¿no? Con el periódico El Mercurio y otros más. Y aquí podríamos ver un dato importante en esta parte, antes de pasar a la parte extranjera. Las conspiraciones, levantamientos y rebeliones buscando la liberación del país, tanto indígenas y criollos, ¿no? En un lado. Y en la fase extranjera, vamos a situarnos directamente en la corriente libertadora del sur y la corriente libertadora del norte, ¿no? Entonces, podríamos ver estas etapas que se van dando poco a poco. Aquí sería del año 14, y ya va a cobrar un poquito más fuerza con el 18 desde Chile, y así sucesivamente, ¿no? Ya allá en la corriente libertad del norte, tampoco es el año 18, 21 o 24 que llega al Perú, o 23, perdón, que llega al Perú, sino ya había un proceso mucho anterior. Ya del año 1811 ya había una disputa donde, digamos, esas rebeliones ya se estaban dando allá en Venezuela y también otros lugares más. Entonces, podríamos ver algunas acciones en estas corrientes libertadoras, el financiamiento extranjero, ¿no? El financiamiento extranjero, la intervención que hicieron algunos de los ingleses, los préstamos que dieron, y que posteriormente al Perú lo lograron cobrar. Estos serían las fases más importantes en la emancipación.
Aquí podríamos ver una línea de tiempo, ¿no? Desde la conquista, digamos, o la invasión propiamente, para no hablar conquista, de la invasión que se dio al Tahuantinsuyo, ¿ya? Principalmente llegando desde, digamos, Paita, llegando a Cajamarca, yendo a Cusco y así sucesivamente, ¿no? Entonces, vamos a ver otro dato importante que podríamos ver, ¿no? El encuentro de Cajamarca de Pizarro, ¿ya? La ejecución de Atahualpa, la fundación española de Lima, ¿ya? Entonces 18 de enero, creo que es, sí, 18 de enero, ¿ya? Francisco Pizarro asesinado, y de ahí ya vamos cómo se va a ir creando el virreinato, ¿no? 1542 finalmente se va creando el virreinato. Los virreinatos que ya nosotros vamos entendiendo, ¿no? La Plata, el Perú, Nueva Granada, Española y así. Muy bien, vamos un poco ya para ir terminando esta parte, tal vez para pasar a las preguntas, vamos a ver datos importantes tal vez de las corrientes libertadoras, ¿no? Aquí he sacado solamente un modelo de lo cual propiamente hemos desarrollado la corriente libertadora del norte. La del sur muy poco, pero sí podríamos ver algunos datos importantes, ¿no? Ya podríamos ver cómo hay una gran batalla, la batalla dice más decisiva, así como dice, ¿no? La lucha en el Perú termina en el año 1824, el 9 de diciembre, pero la batalla más importante que consideran los historiadores es la de Junín, aunque necesariamente no se terminó de derrotar, pero ahí fue una batalla donde ya debilitaron bastante a los realistas. De la misma manera, allá en Chile, si bien es cierto, la batalla que da paso a esa independencia lo conocen como la batalla de Maipú, pero la batalla más importante que ellos dicen donde hacen perder fuerza a los realistas se llama la batalla de Chacabuco. Aunque en Chacabuco propiamente no terminó, porque la batalla de Maipú es la batalla más importante para consolidar, pero la batalla de Chacabuco donde debilitan mayor a los realistas, por eso una de las batallas más importantes es la de Chacabuco, por eso siempre va de la mano, ¿no? Chacabuco y Maipú. Por otro lado, podemos ver en cierta manera ya como el año 1818 ya más se va a dar digamos, unas expediciones ya propios desde que, digamos, perdón, los planteamientos de las expediciones hacia el Perú. Y esas expediciones ya van a comenzar el año 1820, ¿no? Algunos dicen el 19 la primera fase y el 20 la segunda parte. Entonces ya con esas expediciones van a, en cierta manera, van a llegar al Perú y obviamente van a hacer la presencia de San Martín, el general O'Higgins y otros más en el Perú. ¿Ya? Y finalmente ya hemos visto que una de las grandes batallas que ha tenido San Martín ha sido primero en el diálogo. Y finalmente la Serna, el general Canterac, logran abandonar Lima y finalmente ahí ya ellos van entendiendo que la independencia del Perú ya está muy próxima. Tanto así que, digamos, hasta ante la huida de ellos, van a redactar el 15 de julio el acta de independencia. Y esta acta de independencia va a terminar siendo leída el 28 de julio en la proclamación de la independencia. Y ahí ya podemos ir viendo algunos otros puntos, ¿no? Hay una pregunta que se venía, ¿no? ¿Cuál era el modelo de San Martín? ¿O cuál era el modelo cuando San Martín ingresó? ¿Qué tipo de gobierno era, ¿no? Entonces, la respuesta más sencilla sería, bueno, protectorado. ¿Ya? Entonces, el título, él obtuvo el título de protector, no presidente, sino protector, el protectorado, ¿no? ¿Cuál sería el modelo que San Martín quería implantar? ¿Ya? Era un modelo mucho más de monarquía constitucional. No monarquía absoluta, sino monarquía constitucional. La monarquía absoluta es cuando un rey gobierna y finalmente el pueblo no tiene voz y voto. En una monarquía constitucional, sí, de una otra manera, la monarquía, pero respetando a las leyes del pueblo. Pero el monarca es el que gobierna, no un presidente, ¿no? Ya, y finalmente ya creo que podemos ver, ¿no? Ya más adelante donde se instala el Congreso Constituyente en 1822 y en adelante ya la Constitución Política el año 23 y lo demás.
Muy bien, esto creo que sería un pequeño resumen, porque nuestras etapas que vamos a trabajar todavía viene más adelante. La siguiente semana recién vienen, ¿no?, algunas etapas de los próceres de la independencia, bueno, así está en el temario, próceres de la independencia, y después ya hablar de otros temas. O sea, vamos a detallar estos temas que hemos hecho a grosso modo, son los temas que se va a detallar en las 4 semanas. Muy bien, ahora sí pasamos a lo que va a ser unas preguntas importantes. Muy bien, vamos a pasar a preguntas muy importantes, a leer. A ver, vamos a leer desde... Ya, a ver, leemos desde más arriba, ya está, vamos a leer acá. Hacían avalar las deudas de los... No. Los caciques les hacían avalar las deudas de los indígenas por el reparto mercantil. A ver, los caciques eran propiamente nacionales que cobraban ciertamente los impuestos, ya veían el reparto mercantil que se conoce propiamente, que iba directamente hacia a los españoles. Por tener, digamos, esos ciertos cargos, entonces los caciques sí tenían ventajas ya de los de españoles, ya que los hijos de los caciques y propiamente los caciques sí podían tener acceso a esa educación que tenían los privilegiados, ¿no?, y algunos otros privilegios que ellos tenían. Otra pregunta. ¿En qué año se para la esclavitud a nivel mundial? No, esto sería más de historia universal, ¿no? La esclavitud mucho más se va a dar en Estados Unidos, ¿ya? Eso más que nada allá va, ellos son los que van a ir influenciando, ¿no?, con el tema de la esclavitud. Otra pregunta, a ver, ¿en el sistema de gobierno Inca era de izquierda? No, pues ahí no existe izquierda ni derecha, aclarando ese punto. ¿Cómo afectaron las reformas borbónicas? Ah, las reformas borbónicas. Muy bien. Las reformas borbónicas, en cierta manera, cuando todavía habían los corregimientos, había un solo corregidor, y propiamente estábamos hablando del corregidor Arriaga, fue uno de los últimos que estuvo, de tal manera que un solo corregidor estaba a cargo de lo que era Cusco hasta Lima, ¿no?, controlando bastante extensión de territorio. Muere el corregidor Arriaga y ellos buscan la mejor manera, las reformas borbónicas, de tal manera de controlar, ellos veían de esa manera, controlar, canalizar mejor ya la extracción de las riquezas, del saqueo, para hacer algo más claro, del saqueo de las riquezas, pero de la manera que ellos van a controlar. En esa forma de controlar las riquezas, ellos cambian a intendencias, ¿no? Entonces, ¿de qué manera se va dando? Ya los caciques en cierta manera van a tener mayor control, mayor forma, algunos privilegios le van a quitando a ellos también, ¿no? Algunos privilegios que los caciques tenían van a ir perdiendo algunos privilegios, ¿no? En sus etapas de la reforma borbónica se dio eso. El primer golpe de Estado, no, eso ya no se pregunta, no. Ah, ya, el latifundismo. El latifundismo, eso se da mucho más adelante. El latifundismo era cuando, ya, eso es mucho más adelante, pero igual lo contestar, ¿no? El latifundismo es cuando un grupo de terratenientes, que también se le conoce con ese nombre, otros se le conocen con el nombre de gamonales, ya empezaban a tener control de tierras. Quiere decir que en plena república, eso ya se dio en plena república, un grupo de adinerados, que podríamos decir criollos, podríamos hablar de gente, yo creo que ya por ahí íbamos entendiendo, ya, gente muy adinerada, entonces empezaban a tener extensos territorios de tal manera que hacían cultivos, ganadería, tenían diversos. Y ellos tenían a ciertas personas trabajando a su cargo, ¿ya? Muy parecido al feudalismo, parecido al feudalismo de la historia antigua, muy parecido a eso, la que tenían. Entonces, la persona que trabajaba en la chacra, ni siquiera tenía ciertos privilegios. A duras penas estudiaba la primaria y a veces ni siquiera podía estudiar.
Y eso era el latifundismo. O sea, este tema del latifundismo aquí en el Perú propiamente va a terminar con el gobierno de, obviamente no termina, pero ya en su más del 90% va a decaer sea en el gobierno de, ¿cómo se llama este? Velasco, ¿ya? En el gobierno de Velasco, ¿no? El año 1968 en adelante. Ahí es donde va a caer esto, ¿no? Hasta ahí el Perú no era tan libre, ¿ya? Con la famosa frase de Velasco, ¿no? La tierra es del quien lo trabaja, del quien lo cultiva. ¿Ya? Un debate sobre Arica. Dice, pero se sigue discutiendo y debatiendo sobre Arica. Sí, definitivamente también se podría, perdón, tal vez hay disputas sobre Arica, ¿no? O debates que podría haber, ¿no? Hablando de Arica, es una pregunta de Arica. Ya quedó zanjado, ya está establecido desde el Tratado de Ancón y después propiamente ratificado en otros tratados del año 1929, finalmente quedó establecido que Tacna para Perú y Arica y todo lo demás ya quedaron con el tema de allá de Chile, ¿no? Es difícil que regrese ya. ¿Ya? ¿Qué es el feudalismo? Ya no, bueno, contestaríamos que es el feudalismo y todo lo demás en tiempos antiguos. En el feudalismo, en el tiempo del, digamos, de los que hablamos de los feudos, que hablaban de las tierras, había un grupo que trabajaba en las tierras y sus tierras no eran de ellos. Aun cuando quería trabajar, tenía que alquilarse, que eran digamos, los siervos, ¿no? Hay un grupo que había, ¿no? Entonces, de la misma manera, en el feudalismo que se aplicó aquí en el Perú en esos tiempos, del siglo XX, que todavía bastante ocurrió, era donde las personas trabajaban la tierra y no podía, o sea, trabajaban la tierra, pero y no eran sus tierras. La tierra era el gamonal, del hacendado, que también ese era otro nombre que se le daba, ¿ya? Del hacendado, del cual estas personas tenían capataces y estos capataces finalmente hasta maltrataban a los trabajadores, ¿no? Parecido a un esclavo. Terrible ha sido la situación que el Perú ha tenido. Por eso el Perú no había progresado mucho. Hasta que entra Velasco y pudo haber tenido sus errores, pero una de las grandes ventajas es que a partir de ahí la educación de muchas personas se empieza a dar, porque las personas empiezan a decir, esta tierra es tuyo, empieza a trabajarlo y a partir de ahí ellos tienen beneficios y que de ahí surgió que personas empezaron a estudiar. O sea, hijos de esos trabajadores posteriormente empezaban a estudiar, ¿no? Ya tenían educación pública de escuela, por lo menos ya llegaban, por lo menos llegaban a la escuela, ya, ya la gran mayoría terminaba y así, ¿no? Sucesivamente. Entonces, ¿cuál fue el levantamiento indígena más importante? Creo que el levantamiento indígena más importante de la lucha, el que luchó más bastante fuerte cuando, por ejemplo, se me fue Tupac Amaru propiamente es unos datos importantes, pero sería Juan Santos Atahualpa el que va a dar esas rebeliones indígenas en la selva central. Tanto así que los conibos, los achanincas, los shipibos se unen para ese grandes levantamientos. De tal manera que la presencia española en la selva se sobreentiende que no había mucho, había sí, pero no había mucho, y a partir de ahí ellos también ingresan al selva. Y en la selva, en cierta manera, van a perder fuerza también, porque más difícil, digamos, por la forma del relieve o del contexto, y van a tener datos muy importantes los Ashanincas en las victorias que van a tener. Entonces eso ha sido también un levantamiento importante, ya muy poco se toca, pero un dato muy importante del cual ha hecho que los realistas también dividan su fuerza, ¿no? Dicho de otra manera, su concentración de poder también se vaya expandiendo, ¿ya? O sea, se vaya, digamos, dispersando, sería, perdón, no expandiendo, dispersando, entonces ante esa dispersión también ha ido perdiendo fuerza, ¿no? Y por qué no decir la de Tupac Amaru II, ¿no? ¿Ya? Entonces, muy bien, ahora sí, vamos a prender el micrófono. Prendemos el micrófono para hacer preguntas de manera. Ahorita prendemos el micrófono, pero un momento. Ya está. Muy bien, ahora sí, prendemos el micrófono, por favor. Ahora sí pueden hablar. Una hora más tiempo, ¿no? Y tampoco va a Por ser mucho favor, tiempo. pueden hablar. Les escucho. Va a ser importante que ella cree que es conveniente. Ellos se debe fundar. Y le toca el examen. Sé que el examen semestral es el 5 de junio.
A ver, algo está pasando con mi audio. No le escucho bien. ¿Qué habrá pasado? Espérate un momento. ¿No? Algo pasó creo con mi audio, que no lo... he bajado el volumen. A ver, déjame ver bien. Profe. A ver, sí le escucho, pero bajo ya, a ver. José Gabriel Condorcanqui se fue de cierta forma a la bancarrota por las reformas, o bueno, por las deudas que tenía que avalar de los indígenas. ¿Ya? Sí le escuché, más o menos. Claro, el caso de José Gabriel Condorcanqui, digamos, por un lado, el dato más importante de él sería cuando él va a tener digamos, la muerte que le hace al corregidor Arriaga. Y por otro lado, como lo mencionaste, él no logra tener digamos, esas victorias completas, ya digamos, por lo mismo que mencionaste, ¿no? Las deudas, todo que había. No le he entendido bien la pregunta. Hoy ya estoy malo con mis audios, estoy pésimo ya 2 días. Ya, a ver si podemos escuchar a alguien más, una pregunta más. Ya. La siguiente semana vamos a tener ese tema de las rebeliones indígenas. Justamente vamos a enfatizar bastante de lo que va a ser el caso de José Gabriel Condorcanqui y el caso de levantamiento en todo el Gran Pajonal, ¿no? Es toda esa parte la vamos a ver la semana que viene. ¿Ya? Esto sería el día de hoy viendo, la semana 1 es ver todo el panorama del cual se iba a llevar, ¿no? Cuál estaba establecido y tal vez no se pudo llevar de manera ordenada. Ya, ahora sí, ¿alguna pregunta, por favor? Aunque no sé. ¿Alguna pregunta? Profe, Sí, le escucho. profe, Josué escribió algo. A ver, vamos a... Por las aduanas no había esa forma todavía, no sé a qué se estaba refiriendo. Se levantó por las aduanas. No sé qué te refieres, José. Se ha equivocado el chat. Profe, ¿quién fue a Tusparia? No le escuché bien, pero parece que sí, sí escribiste, ¿no?